Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Holy, 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 Lord God Almighty. Sé un siervo para su gloria, ¿no? Ese es el título del libro, Siervos para su gloria. Un siervo para su gloria no vive para sí mismo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? Dijo Pablo. Y ahora tú sabes que su voluntad, sus planes y sus propósitos, ahora todos tus planes, todo lo que tú quieres hacer, le pertenecen a tu Señor, a tu amo. Eso es ser un siervo para su gloria, entender de que ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Cuando decimos este término de siervo, que suena a veces muy bonito, ¿no? De hecho hay una contradicción muy grande, ¿no? Este tipo de iglesias de la prosperidad y que exaltan tanto al hombre, a veces siempre presentan a las personas así, ¿no? Aquí tenemos al gran siervo de Dios, ¿no? Y lo ponen como si estuviese en una posición de jerarquía, donde Él está por encima de los demás, Él tiene algo que los demás no tenemos, pero tiene que ser al contrario. Si decimos que Él es el gran siervo de Dios, entonces es el gran servidor. Él tendría que ser el primero en estar apilando sillas. Él tendría que ser el primero en llegar a la iglesia, en irse, en saludar, en servir, en colaborar, en barrer. Pero hay un concepto muy distorsionado sobre este asunto de siervo, el gran siervo de Dios. Este término, doulos, que es siervo, aparece solo en el Nuevo Testamento, aparece 124 veces. Siervos, y ya lo hemos estado estudiando, hemos estado viendo el contexto. ¿Os acordáis de esa serie que hicimos de Juan capítulo 13, donde Jesús hace una locura? Se levanta en medio de la cena, se despoja su manto, coge un lebrillo, un poco de agua, se arrodilla y se pone a lavar pies. Eso es el siervo. El que quiere ser grande, primero que se haga pequeño. Ahora, ¿cuál era el propósito de un esclavo? El propósito de un esclavo puede reducirse a uno solo, complacer a su amo. Ya está. Si tú en la antigüedad comprabas un esclavo, que era así, tú comprabas un esclavo, tú comprabas ese esclavo para que él te complaciera a ti, para que él te sirviera, para que él te quitara las zapatillas, para que él te tuviese la comida sobre la mesa a las 2:15. ¿Me entiendes? Cuando tú tenías un esclavo, tú tenías una propiedad para que esa persona a ti te complaciera. Llevándolo al terreno espiritual, el Señor no hace eso de manera obligándonos, Él no es un tirano, ¿no? Él todo lo que hace lo hace con amor, nos enamora, nos conquista, con su amor, con su misericordia, con su gracia. Pero si aquí decimos nosotros que somos siervos del Señor, ¿qué tendríamos que hacer? Complacerle a Él, vivir para Él, decirle todos los días por la mañana, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Tú mandas y yo obedezco. Señor, mira, este mes he ganado 100 euros más, me han dado 100 euros más. ¿Qué hago con ellos, Señor? ¿Tú haces eso, hermano? ¿O te suena eso muy espiritual, muy... 100 euros más, un triunfazo, más para mí? Si tú entiendes que eres un siervo para el Señor, si tú entiendes esto, tu vida está rendida a los pies del Señor. Y si el Señor pone en tu corazón, no, ese dinero inviértelo, hay necesidad en tu casa, compra esto, vale, pero tenemos que depender del Señor, tenemos que informar al Señor, tenemos que preguntarle al Señor. Y eso es lo que estamos viendo, hermano, porque no queremos quedarnos en la superficie, no queremos dar aquí un taller y marcharnos ahora a las 8, lo que quiero es que pensemos si estamos viviendo así o no. Si realmente queremos ser siervos para su gloria, entonces estamos para complacerle a Él, para hacer su voluntad y no la mía. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Dime, oriéntame. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Alguien puede leerlo en voz alta? Acercamos el micrófono y que alguien lo lea, por favor, alguien que levante la mano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, ¿digo? Sí, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma
contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. ¿Qué pasaje, ¿no? Hay tanto que se podría decir aquí, hay una buena serie de enseñanzas, ¿no? Pero permitidme que destaquemos al menos 4 aspectos que podemos resaltar del texto que ha leído Abraham, ¿no? Dice, sed de un mismo sentir requiere ser humilde. No vamos a tener un mismo sentir si no eres humilde. Porque en el momento que nos sentemos 4 personas alrededor de la mesa, quizás 1, 2 o 3 no piensen como tú. Y no vamos a lograr tener ese mismo sentir si primero no somos humildes. Necesitamos ser humildes. A continuación, mira qué interesante, dice, sed de un mismo amor requiere comunión con Dios. Si yo no estoy bien con Dios, si yo no tengo una buena comunión con Dios, probablemente no voy a tener ese mismo sentir en cuanto a amor con otras personas. Sed de un mismo espíritu requiere madurez espiritual. A veces, como ya también vimos, a veces tendremos que ceder a ciertas convicciones, tendremos que soportar por los débiles, tendremos que soportar que todo el mundo no piense lo mismo que yo, que todo el mundo no crea lo mismo que yo. Y creo que en algunos aspectos ahí estamos demostrando también esa madurez espiritual. Tienes que entender que quizás hay una persona que todavía no ha entendido el Evangelio, no ha entendido la palabra, no le ha sido revelado lo que tú estás entendiendo y necesitamos tener esa madurez espiritual, tener paciencia también con las personas. Por último, dice, sed de un mismo propósito requiere sumisión a la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, si queremos estar en un mismo propósito, todos tenemos que someternos, ¿no? Ahí hay un pasaje donde dice, ¿no? Someteos a los esposos, pero también dice someteos unos a otros, ¿no? Todos tenemos que estar sometiéndonos y finalmente someternos todos a la voluntad del Señor. El problema es nuestro ego, y esta frase dice, nuestro ego es más grande que nuestra voluntad. El problema al final siempre está en nuestros egos. Nuestro ego es más grande que nuestra voluntad. Cuando no estamos viviendo, como dice Filipenses capítulo 2, es porque quizás nuestro ego está hinchado, ¿no? Tenemos que estar pensando, ¿cómo se encuentra mi ego? Si estoy viviendo realmente de manera humilde delante del Señor. Dice Pablo a Filipenses, continúa capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora te compara lo que hizo Jesús. ¿Quién es Jesús? Y el ejemplo que él nos da, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y termina diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos presentan el mejor modelo de siervo que podemos ver en toda la historia de la humanidad. Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Meditar en Filipenses, lo que hizo Jesús, siendo el más grande, lo vemos haciéndose hombre, siendo humilde, sometiéndose, entregando su vida por los demás. Mira, Dios no te llama, Dios no quiere que tú te comportes como un siervo. Dios quiere que tú seas un siervo. Y hay una gran diferencia, medita en esta frase. Dios no quiere que tú te comportes como un siervo. Dios quiere que tú seas un siervo. Por ejemplo, aquella persona que trabaja para un jefe, para un superior, alguien que te manda a ti, en el momento que tú entras en tu lugar de trabajo, ahí tú te estás comportando como un siervo, como un empleado. Pero en el momento que son las 2, en el momento que son las 6, yo dejo de comportarme así y ahora tengo una vida diferente, ¿no? Salgo de mi trabajo y ahora pues ya no hay nadie que me manda a mí porque yo llego a mi casa, ahora nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Si estoy como camarero en un bar, pues yo me someto, pero luego en el momento que salgo ya tengo otro rol diferente. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que yo le sirva a Él aquí de 6 a 8. Y ahora salgo de aquí y ya dejo mi rol como siervo. Dios quiere que yo sea su siervo. No sé si me estoy logrando entender, me estoy explicando bien. El servicio no es
hacer, el servicio es ser. Y entonces cuando tú tienes esa identidad de que eres siervo de Dios, las 24 horas del día estás sirviendo a Dios. No hay esa dicotomía, no hay esa separación entre lo sagrado, lo secular. No, soy un siervo de Dios y soy su siervo bajando la basura, haciendo la compra. Soy su siervo. Todo lo que hago lo hago para su gloria. Y eso tiene que ver con una decisión personal. Yo constantemente decido servirle. Ser siervo de Dios no es algo pasivo. Ser un siervo de Dios requiere nuestra participación. En ese proceso de santificación requiere que yo me niegue a mí mismo, que yo le sirva a Él, ¿no? La grandeza de un hombre no está en cuántas personas tiene por debajo de él, me encanta esta frase, sino a cuántas personas sirve. ¿Cómo sé si soy grande o no? ¿A cuántas personas está sirviendo? Pero como vimos antes, ¿no? El éxito para este mundo es completamente contrario. Parece ser que si tienes a 20 bajo tu cargo, eres grande. Si tienes a 500, eres más grande que el de 20. Pero para el Señor, la grandeza está en el número de personas a las que yo estoy sirviendo. Y aquí podemos ver el ejemplo de Jesús, ¿no? Su humildad le permitió renunciar a su posición. Si tú no eres humilde, no vas a renunciar a tu posición. En segundo lugar, su dependencia al Padre le dio la fortaleza. Porque párate a pensar, es que para Jesús no tuvo que ser fácil ser Dios y ahora estar aquí. Yo a veces he compartido esto con jóvenes, ¿no? En campamento, en retiro. ¿Te imaginas a Dios con 17 años escuchando a José y a María? José y María dándole órdenes. Jesús, pon la mesa. Jesús, quiero que venga el miércoles a ayudarme. Viendo injusticia, rodeado de personas. Pero él dependía del Padre y eso le daba fortaleza para ser humilde y para, como dice a continuación, ser obediente. Su obediencia absoluta le permitió resistir también cada tentación. Y por último, su disposición de ser quebrantado hizo posible que pagara por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a dejarse abofetear, juzgar, condenar. Él fue quebrantado, ¿no? Como dice también el profeta Isaías, ¿no? Sé un siervo espiritual. Ser hombres, mujeres, personas espirituales. Y aquí, en este capítulo, se dice algo interesante, y es que el crecimiento y la salud de la Iglesia están relacionados con el crecimiento y la salud del liderazgo de la Iglesia. Por eso, como vimos hace poco, ¿os acordáis cuando estuvimos analizando lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles? Que los líderes empezaron a enredarse con muchas cosas y dijeron, esto no está bien. No está bien que nosotros al final estemos descuidando la oración, el estudio de la palabra, para estar sirviendo a las mesas. Y la Iglesia, la primera iglesia primitiva, la primera iglesia con la que comenzó el cristianismo, llegó a entender esto. Si queremos que haya un buen ambiente espiritual, necesitamos que el liderazgo espiritual esté bien. Porque si el liderazgo espiritual no está bien, pues entonces la iglesia no va a estar bien. El mayor reto del líder espiritual es su propio crecimiento continuo. Estar constantemente renovándonos, creciendo, estudiando, ¿no? Si yo no estudio esto, yo no puedo compartir este taller. Si yo no me quemo las pestañas leyendo el libro, reflexionando, meditando, pues entonces no tengo nada que daros a vosotros. Y creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por etapas o por iglesias donde no había crecimiento espiritual. ¿Por qué no había crecimiento espiritual? ¿Cómo está el liderazgo? Si el liderazgo no se está llenando del Señor, si el liderazgo no está estudiando, si el liderazgo no está pasando tiempo de calidad con el Señor, ¿cómo va a estar el resto de la congregación? ¿Cómo va a estar la iglesia? No puedes dar aquello que no tienes, ¿no? No te puedes reproducir en algo que no eres, ¿no? Así que para mí es importante, hermano, que toda la iglesia, hemos hecho ya referencia a esto en la asamblea y en varias ocasiones, estemos cuidando y orando por las personas que comparten, que abren la Escritura, por los profesores que le enseñan a los niños cada domingo, las hermanas que están trabajando también en formar a otras mujeres, los hombres, los que están enseñando a los jóvenes. Tenemos que estar orando por el liderazgo espiritual para que la iglesia se beneficie precisamente de eso, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es influencia. Es la habilidad de una persona para influenciar a otros. Un líder debe ser capaz de hacer que otros lo sigan
a través de la vía de la influencia, no de la imposición. Cuando hay un líder que se está imponiendo, esa es una señal de que no es un buen líder. Cuando alguien, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Y pegas el golpe en la mesa, yo soy todo eso te está descalificando. Quizás hay mucha gente que te está obedeciendo por temor, por miedo, pero su corazón no está contigo. Te huye, realmente te huye. Y este tipo de liderazgo al final lo que busca es eso, ¿no? Pues muchas personas sumisas que no le cuestionan, que no reflexionan, que no le contradicen lo que ellos dicen. El liderazgo tiene que ser influenciar a personas. Mira, qué bonito, qué hermoso lo que dice aquí a continuación. ¿Qué es liderar? Liderar es persuadir, es influenciar, liderar es motivar, pero nunca debe ser imponer. Yo no puedo imponerte, yo no puedo forzarte. Yo aquí como pastor, ninguno de los que estamos aquí en el liderazgo de la alabanza, en la enseñanza, la escuela dominical, nosotros no podemos tratar a las personas como si fuésemos aquí el jefe y ellos son nuestros empleados, nuestros sirvientes. Cuando el líder se ve en la necesidad de reclamar su autoridad, esto es una señal de que no la tiene. ¿Entendéis? Cuando tú le estás diciendo a la persona, llámame pastor, yo quiero que me llames pastor y yo quiero que... Eso es una señal de que realmente la persona no te está siguiendo, tú no estás ejerciendo un buen liderazgo. Creo que ya compartí aquí la experiencia que tuve en un retiro de jóvenes donde estábamos comiendo y había varios pastores a la mesa y entonces se me acercó un chaval de 13, 14 años y estábamos comiendo el postre y entonces se me acercó y me dijo, Moy, ¿no? Me dijo el chaval, Moy, a las 4 vamos a estar jugando a fútbol, que me han dicho que tú juegas muy bien y que... Bueno, soy muy bien, lo he dicho yo, no sé si lo dijo el chaval o no. Perdona, el ego. Es que no me acuerdo si dijo muy bien o no. Bueno, lo que dijo es que me gusta mucho el fútbol. Entonces él me echó en la mano, Moisés, rectifico eso, luego lo cortamos. Moisés, Moy, me dijo, Moy, que vamos a estar jugando, que me han dicho que te gusta mucho jugar y vamos a hacer equipo. Y digo, vale, pues mira, me termino el postre y ahora bajo la pista y jugamos. Y entonces cuando el chaval ya se estaba yendo, una persona de la mesa, pastor, le cogió así por el brazo y lo acercó y le dijo, ¿qué le has dicho? Y el chaval, claro, se quedó descolocado, ¿no? Le he dicho que si quiere jugar. No, ¿cómo has empezado? ¿Qué le has dicho? Y el chaval no sabía a qué se... Y entonces esta persona le dijo, le has dicho Moy. Le has dicho Moy. Él es pastor. Claro, el chaval se quedó así. Entonces, dile, pastor. Claro, yo estaba ahí, de verdad, lo pasé tan mal. Fue una situación tan... Entonces el chaval, pastor, ¿no? Pastor, que vamos a... Y yo entiendo y espero que esto se esté entendiendo, ¿no? Está bien que puedes decir pastor, personalmente también prefiero me digas Moisés que Moy, pero bueno, si me dices, muchas veces habéis visto, ¿no? Personas que vienen aquí, que me conocen de toda la vida, y claro, para ellos soy Moy porque soy su amigo de toda la vida. Entonces yo sé que a muchos, cuando van a hablar de mí, tienen que estar diciendo, no puedo decir Moy, no puedo decir Moy, no puedo decir Moy. Tranquilo. No, de verdad, porque sé, sobre todo para algunos de los que están aquí, que son amigos míos desde los 13 años, pues claro, vienen aquí y ha dicho el pastor, ha dicho Moisés, ha dicho Peinado, ha dicho... espero que se esté entendiendo, hermano. La autoridad no está en decir pastor, Moisés, Moy. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Y probablemente, ese chaval que me dijo Moy, probablemente me considera más pastor que a otro que le dice pastor. Porque si tiene la confianza para acercarse y decirme, ¿quieres jugar fútbol? Luego va a tener la confianza para decirme, mira, estoy luchando con la pornografía. ¿Me entendéis? Y es así, yo no veo a Jesús, llámame rabí, ¿no? De hecho dice, vosotros me llamáis rabí. Vosotros decís rabí. Así que bueno, meditemos en eso, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que esté mal, que podamos decir pastor, pero que en el término, en la forma, no está la autoridad. La autoridad está en el ejemplo que es esa persona para ti. En que tú ves el carácter de Cristo, ves que es una persona que ama al Señor, que está respaldada y que esa autoridad está al final en la palabra, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Sé ejemplo. Ese ejemplo es el que le da la autoridad a Timoteo, ¿no? El líder necesita tener una idea clara de la visión. En este capítulo se habla mucho sobre el liderazgo y es importante
que aquellas personas que están liderando tengan clara la visión, lo que Dios desea hacer con la iglesia, saber hacia dónde debemos ir. Porque si tú no sabes dónde vas, no podrás persuadir a otros para que te sigan. Y aquí permitidme que abra un poquito mi corazón para que podáis entenderme y para que también podamos entendernos tanto con la congregación como conmigo, ¿no? Que entre las dos partes podamos entender. Pero muchas veces, hermanos, tenemos que entender que cuando, por ejemplo, yo he propuesto hacer algo, esta serie, ¿no? Esta serie de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Quizás tú no estás de acuerdo, quizás te guste, quizás no te guste, pero al final creo que es importante que demos un voto de confianza al liderazgo. Porque cuando el liderazgo ofrece cosas, presenta cosas, es porque quizás el liderazgo viene de estar orando, viene de estar meditando. El liderazgo dice, bueno, creemos que esto es importante. Y quizás tú no has dedicado ese tiempo, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, donde hemos tenido que tomar tantas decisiones. En alguna ocasión yo le he dicho a los hermanos del consejo, hay que seguir adelante, intentemos no cerrar la iglesia. Claro, a lo mejor podemos tener diferentes opiniones, pero hay que también decir, bueno, es mi pastor, voy a confiar en él, voy a apoyarlo. Con esto no estoy diciendo que no puedes decir, no me parece bien, pero lo que quiero que entendamos con esta parte es que el líder muchas veces recibe la visión de parte del Señor. Y cuando digo visión, no es que yo voy caminando y de repente el Señor me revela una visión. No, es que yo estoy aquí todos los días orando por vosotros, orando por la iglesia. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, tenemos que tener 2 reuniones, una... Señor, tú nos estás pidiendo ahora que ¿me entendéis? Y a lo mejor cuando vosotros, hablo a nivel general, ¿no? Pero cuando alguien da una opinión, pues viene sin haber estado tiempo en la presencia del Señor, sin haber pensado, piensa solo en ti o piensa solamente en la congregación, pero el liderazgo tiene que tener clara la visión, porque si no, al final, el resto de la congregación puede, pues no saber hacia dónde va, ¿no? Dice, liderazgo es la habilidad que tiene una persona que ha sido escogida y preparada, mira estos 2 términos, ¿no? Alguien que ha sido escogido y que ha sido preparado por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, hasta llegar incluso a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que esforzarnos, los que estamos en cualquier parte del liderazgo, para pagar el precio que sea necesario para llevar a la gente hasta la meta que Dios quiere. ¿Qué quiere hacer Dios con el grupo de alabanza de esta iglesia? Pues a ese grupo, a esos hermanos, tenemos que llevarlo hasta esa meta. ¿Qué quiere hacer Dios con los niños de esta iglesia? Vamos a llevarlo hasta la meta del Señor. Y esta es la manera que Dios suele utilizar, ¿no? Dios escoge y prepara al líder. Lo prepara, ¿no? Lo vemos con Moisés, con Josué, con Pablo, lo vemos con los discípulos, con cada uno de los apóstoles. El líder llama a otros a imitar su ejemplo. A imitar su ejemplo. Y aquí tenemos que ser valientes, porque muchas veces lo que nos sucede, y esto lo hemos escuchado, es tú no pongas tu mirada en mí, tú pon tu mirada en el Señor, ¿no? Entiendo cuando utilizamos esa expresión, pero deberíamos de ser capaces de decir a la persona, mírame a mí. Pero mírame a mí porque yo estoy mirando a Cristo, ¿no? Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Fíjate el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el mejor, porque yo he estado 7 años en el desierto. No. Imítame a mí porque es que yo lo estoy imitando a él. Ahora, habrá otras áreas donde yo no sea ejemplar, pero hay otras áreas donde yo te tendría que decir, mira cómo lo estoy haciendo. Mira cómo estoy llevando este área del ministerio, mira cómo estoy llevando esta parte en mi matrimonio, mira lo que estoy haciendo en la educación de mis hijos. Y todos nosotros deberíamos de ser capaces, ese sería el listón al que debemos llegar, ¿no? De decirle a otra persona, mira mi ejemplo. Ahora, para eso, como dice el tercer punto, eso hay que pagar un precio. Hay un precio que pagar si queremos ser buenos líderes, si queremos ser buenos referentes. Y por último dice, el líder necesita perseguir la meta que Dios le haya trazado, lo que Dios haya puesto en el corazón del liderazgo, del equipo pastoral, del consejo de iglesia. Ahora tenemos que ir juntos hacia esa meta, ¿no? Ser líder no significa que yo tengo un mayor derecho, al contrario, tengo una mayor responsabilidad. Al final, cuando Dios te coloca en un lugar de responsabilidad, de liderazgo, no es que ahora tú seas mejor que los demás, no es que ahora tú puedas utilizar esa posición para enseñorearte sobre la congregación, no, al contrario, tienes más responsabilidad.
Dice la Biblia que los pastores daremos cuenta. Tú vas a dar cuenta de tu vida, de tu matrimonio. Yo voy a dar cuenta de mi vida, de mi matrimonio y de tu vida. Yo voy a dar cuenta de mi vida, de mi matrimonio, de tu vida y de la congregación, de lo que predico. ¿Entendéis? Al final el que está ahí tiene mayor responsabilidad. No es que estés aquí y ahora tengas más privilegio que otras personas. Por eso es muy importante que cuando colocamos a cualquier persona en un lugar de liderazgo, sea el departamento que sea, debería poseer ciertas características, ¿no? Como las que vemos aquí. Un carácter santo. Busca una persona que esté caminando en santidad, que viva en santidad, que tenga una actitud de servicio, que tú lo observes y digas, esta persona es servicial, está disponible, le encanta servir. Un espíritu de sacrificio. Hace falta que vengas una hora antes, ¿puedes? Mira, voy a hacer todo lo que pueda para cambiar, cuenta conmigo. Un espíritu de sacrificio, alguien que se sacrifica por el Señor, por la obra. Un espíritu manso, que pueda hablar con la persona, que podamos discutir en el buen sentido, que podamos hablar y quizás no llegar a un mismo acuerdo, no tener la misma opinión, pero terminas la conversación y dices, he hablado con una persona mansa, he hablado con una persona humilde que sé que esto no nos va a afectar, que esto no nos va a dividir, no va a crear entre nosotros rencillas, ¿no? Una persona que tenga amor por Dios, una persona que demuestre que ama su palabra. Tienes que buscar a personas que amen su pueblo, que amen la iglesia. No tiene sentido que coloques a una persona en el liderazgo, pero luego esa persona no está por aquí. No sabe nada de la iglesia, no conoce ni el nombre de las personas que tienen a su alrededor. Al final demostramos que amamos a Dios amando a las personas. ¿No? Dice la palabra, ¿cómo vas a amar a Dios si no amas a tu hermano al que ves? Una persona que tiene autoridad, que su autoridad está sujeta a la palabra, ¿no? Nosotros lo que enseñamos de aquí, cuando son decisiones, cuando son enseñanzas que afectan a la congregación, deberían de estar respaldadas por la palabra. Yo no tengo que enseñar del noviazgo, del matrimonio, ni del divorcio, sin abrir la Escritura. No puedo dar mi opinión, mi parecer, ¿no? Yo creo que lo que tú... No, aquí no estamos interesados en tu opinión. Queremos la opinión del Señor. Y necesitamos estar bajo la autoridad de la palabra. Una vida dependiente del Espíritu de Dios y de la oración. Y que el propósito que tenga sea la gloria de Dios. Señor, queremos que tú seas glorificado aquí, en nuestra iglesia, aquí en nuestro medio, en esta ciudad. Y que su modelo, el modelo, sea Jesucristo. Vamos a ver el quinto y último, que es mucho más breve. Y el quinto punto es ser un siervo de influencia. Ser un siervo de influencia. Dice, el líder que va delante, la persona que va delante en cualquier área, departamento, en cualquier congregación, necesita continuamente apuntar hacia la persona de Jesús. Porque al final lo que queremos es ver discípulos que siguen a Jesús y no a nosotros. Y esto es muy interesante porque muchas veces los pastores se reproducen en ellos. Hay muchas veces que el liderazgo se reproduce en ellos mismos, ¿no? Y tú dices, uy, veo a esta persona y es exactamente igual. Y si es así es porque el pastor tiene que estar pareciéndose a Cristo. Pero yo no quiero un clon de Moisés, yo quiero un clon de Cristo. Yo quiero llevar a los discípulos a que miren a Jesús. De hecho, mira qué interesante, todos nosotros que somos discípulos de Cristo, con nuestras vidas, al final, todos los que somos discípulos de Cristo, tendríamos que estar apuntando a la misma persona. Mi carácter tiene que apuntar a Cristo, tu servicio tiene que apuntar a Cristo, tu matrimonio, tu familia. Todos nosotros tendríamos que estar apuntando al mismo ejemplo. Tenemos que estar reproduciéndonos en Él. Él es la copia que todos nosotros tenemos que imitar, ¿no? Reproducir. Muchas veces lo que impulsa a las personas a desear una posición de importancia puede ser motivaciones incorrectas. Quizás un vacío existencial, ¿no? Porque yo puedo estar poniendo mi identidad aquí, puedo estar poniendo mi identidad en lo que hago, puedo estar poniendo mi identidad en el domingo, en la predicación, puedo estar poniendo mi identidad en el título de ser pastor, ¿no? Y esto es muy profundo porque todos nosotros tenemos vacíos interiores. Y si tú has tenido un vacío, por ejemplo, de tu infancia,
pues a lo mejor puedes distorsionar todo esto y utilizar el servicio no para servir al Señor, sino para servirte a ti mismo, para tratar de llenar ese vacío, ¿no? Que las personas te digan algo. Otro motivo puede ser la inseguridad. Soy inseguro y ahora el ministerio, el reconocimiento, me produce seguridad. O lo tercero, que también puede ser muy, muy terrible, es que al final estemos haciendo algo por tener hambre de poder, por querer ser reconocido, por querer ser popular, por tener un canal donde me sigan y haya muchas reproducciones y las personas me llamen y las personas me pregunten, ansia de poder, de reconocimiento. Nuestro sentido de valor, nuestra seguridad debe estar solo en Cristo, solo en Cristo. Lo vuelvo a decir, nuestra seguridad y nuestra identidad, nuestro sentido de valor tienen que estar puestas solo en la persona de Jesús. Dice, el líder necesita ser más grande que las ofensas que se cometen contra él y debe poseer un corazón perdonador de cualquier herida. Necesitamos cultivar una piel bien gruesa y un corazón bien grande para servir en el ministerio. Aquellos que servís con personas tenéis que estar dispuestos y preparados a que las personas os fallen, a que las personas os hagan daño. Y ahí es donde el Señor trabaja con tu vida. Y aquí podría contar infinidad de experiencias, sobre todo en la primera etapa del pastorado, donde a veces me sentía frustrado, donde veía muchas veces que nos desgastábamos y no recibíamos lo que estábamos invirtiendo en la vida de otras personas. Recuerdo que cuando estuvimos ahí en el pueblo, al empezar Israel Sanz me dijo, allí se te va a endurecer el pellejo, ¿no? Te vas a curtir allí en el pueblo, allí en medio de la nada, el Señor va a tratar contigo. Y así fue, en un sitio donde el Señor trató muchas cosas, con mi personalidad, con el ego, con choques, con hermanos, con situaciones que surgieron, y eso sigue pasando, no solamente estoy diciendo en aquella etapa, sino aquí también, ¿no? Al final muchas veces el pastorado a veces muy desagradecido, ¿no? A veces el trabajo, ¿no? Porque a veces te desgastas, la persona a veces no valora muchas veces lo que hace. Nosotros muchas veces hemos hecho algo y la persona se ha ido, ¿no? Y yo me he quedado diciendo, ostras, no me ha dicho ni gracias, ¿no? Pero no estoy buscando ni siquiera que me dé las gracias, ¿no? Lo estoy haciendo por el Señor, debería de estar haciéndolo por el Señor. Cuando alguien te traiciona, ¿no? En el pastorado, cuando alguien te hace una jugada, cuando alguien te critica, ¿no? Tú dices, no, aquel hermano ha dicho de ti, y al final somos personas, somos humanos, y como no estemos, como estamos viendo en este taller, cerca del Señor, como yo no tenga muy clara la identidad, bueno, yo creo que no soportas el ministerio. El ministerio, si no tienes el llamado del Señor y durante el ministerio no estás muy cerca del Señor, es insoportable, no lo puedes soportar. No puedes llevar este peso, el temor al hombre, querer complacer a tantas personas, hacer algo y decir, esto que voy a hacer le va a molestar a aquel, al otro. Pero todo eso el Señor lo utiliza para trabajar en nuestro carácter. Así que los que estáis sirviendo, tenéis que pedir al Señor, Señor, sigue moldeando mi vida. No, es que le he llamado y no me ha respondido, es que... ¿Qué esperas? Estás trabajando con personas. Y no olvides nunca la paciencia tan grande que el Señor está teniendo contigo, porque muchas veces se nos olvida la paciencia y la misericordia que Dios tiene con nosotros y ahora queremos que las personas respondan rápido, que las personas nos recompensen lo que nosotros estamos haciendo. Todo esto está muy ligado a algo y es el orgullo. Cuando a veces yo hago algo y me afecta y me enfado con la persona o ahora no soy capaz de seguir amando, de seguir sirviendo, es porque finalmente, como hemos visto antes, han tocado mi ego, han tocado mi orgullo. Y aquí está, mirad la imagen, ¿no? Del perfil del líder orgulloso, ¿no? Aquel que, como el pavo real, ¿no? Mira, que extiende sus hermosas alas para mostrarse a sí mismo, ¿no? Y tenemos que cuidar el orgullo de nuestro corazón. Aquí hay algunas definiciones sobre el líder orgulloso. Mira qué interesante. El líder, la persona orgullosa, no tolera que otros lideren con él, porque percibe a los demás como competencia y eso lo hace sentir amenazado. Yo no voy a
a dejar que otros prediquen, yo no voy a dejar que otros pastoreen conmigo porque es mi competencia, porque me amenaza, ¿y si pierdo? ¿Y si ahora a las personas les gusta más? ¿Y si ahora...? Y eso es lo que puede haber en el corazón cuando estamos ahí en el orgullo, ¿no? Dice, el líder orgulloso, ¿qué suele hacer? Liderar solo. Porque si lideras solo, pues entonces ya no vas a tener problemas, ya vas a hacer toda tu voluntad, no vas a hacer lo que tú quieras. Dice, no tolera el más mínimo cuestionamiento de parte de los demás. Tú no me puedes decir a mí nada, no me puedes toser. No puedes venir y decirme, vamos a hacer esto de manera diferente. Eso es señal de orgullo. Los líderes orgullosos quieren que se les obedezca simplemente porque tienen la posición. Tienes que hacer esto porque yo soy el pastor. Ese es un líder orgulloso. El líder orgulloso confía en su propio criterio a la hora de actuar. Esto hay que hacerlo así porque es como yo creo, porque es como yo lo veo, porque es la única manera de hacer las cosas, porque esto es lo correcto, eso no va a funcionar, esto no sale bien. Por último dice, el líder orgulloso quiere lucir bien ante los hombres porque para él es más importante la opinión humana que la de Dios. Al final el orgullo es eso, ¿no? Que querer ser adorado por las personas, quieres exhibirte. ¿Te acuerdas de lo que le sucedió al rey Saúl, no? Primera de Samuel 15:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Mira qué interesante esta parte. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí vemos a Saúl ya obedeciendo al pueblo, viviendo por y para el pueblo, ¿no? Escuchando la opinión de las personas y olvidando la opinión y el consejo del Señor. Vamos a ir terminando y hay una lista aquí que espero que puedas poner tu corazón delante de esta lista como si fuese una especie de espejo, ¿no? Donde puedas verte. Venga, analiza esto y si quieres, si estás ahí con papel, puedes marcar aquella que identifiques que es un área de debilidad. Esto creo que nos puede hacer bien ir terminando con este ejercicio, ¿no? Mira ahí y marca, anota alguna que tú digas, yo cuando no estoy bien, cuando no estoy centrado, cuando he olvidado bien mi propósito, mi identidad en Cristo, suelo tender a caer en este punto. Primero, estos son señales que muestran que nuestro corazón están en ese terreno de orgullo. ¿Te consideras superior a otros? ¿Quieres que otros crean que tienes todas las respuestas? No, a veces cuando tenemos que exponer, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, cuando he ido a dar un taller o una enseñanza, porque claro, cuando uno está predicando, pues tú terminas la predicación y normalmente, hasta el día de hoy no me ha pasado, ¿no? Que en una predicación alguien levante la mano y perdona, pero cuando uno está dando un taller, cuando uno está dando una conferencia, pues claro, en cualquier momento alguien puede levantar la mano, hacerte luego una pregunta, y en muchas ocasiones me han hecho preguntas que o yo no las sabía, o en ese momento no la tenía clara, y parece como que te está tocando el orgullo, ¿no? Porque tú dices, no, tengo que responder, tengo que demostrarle a la gente que me la sé. Y no pasa nada. Pues mira, esa pregunta es muy buena y yo no me la sé. Si alguien aquí puede responderle al hermano, o ¿qué te parece si la apuntamos y la estudiamos y te doy la respuesta la semana que viene? Pero no tenemos que tener todas las respuestas, no tenemos que ser unos teólogos que lo sepamos todo. Pues mira, no tengo ni idea de este tema. Y hay muchas veces que mostramos nuestro orgullo porque no queremos mostrar nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia. Y no pasa nada, ¿no? ¿Quieres que otros te consideren una persona humilde, ¿no? Eso es otra señal, que tú estás buscando que la persona crea de ti, que eres humilde. ¿Te resulta difícil pedir ayuda? Si te cuesta pedir ayuda, puede ser que sea por causa de orgullo, porque no lo va a hacer como yo quiero, porque esta persona no sabe, porque... ¿Tratas de controlar las situaciones o tratas de controlar a las personas? ¿Tratas de tener todas las situaciones bien controladas, a todas las personas? Ahí también puede ser una señal de tu orgullo. ¿Buscas llevar a cabo tu voluntad o la de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o estás tratando de imponer la tuya? ¿Crees con frecuencia que tienes la razón y que los demás están equivocados? No, esto es así. Yo tengo la razón. En este punto es así. Yo creo que esto es así. La Biblia dice esto y el que no piense como yo está equivocado.
ten cuidado. No sea que en 2 semanas el Señor te muestre que llevas 20 años equivocado. A veces hay orgullo en nuestro corazón cuando queremos llevar la razón, cuando queremos imponerla o cuando queremos simplemente que todo el mundo vea las cosas como yo las estoy viendo. Eso no es señal de ser humilde, ¿no? ¿Te ofendes cuando te critican? Personas que llevan muy, muy mal la crítica. ¿Te cuesta pedir perdón? Hay personas que cuando fallan les cuesta la vida verbalizar, decir perdón, ¿no? Y entonces, como no son capaces de decir perdón, hacen cosas para tratar de camuflar el perdón. ¿Habéis visto esa persona que en vez de pedirte perdón te trae una caja de bombones? Y tú sabes que te está dando la caja de bombones porque te está pidiendo perdón, pero no, es que prefiero que me digas perdón. No quiero que me hagas un regalito, quiero que venzas el orgullo pidiendo perdón. Y por último, ¿te cuesta someterte a las autoridades? ¿Eres alguien que sabes estar bajo cobertura, bajo la autoridad de otro o no? Tú vas por libre, te gusta estar por encima de las personas, te cuesta someterte. Los líderes humildes no confían en su sabiduría ni en su preparación, tampoco en sus logros, en sus dones ni en sus talentos, sino que su confianza está depositada exclusivamente en Dios. Permitidme que lo lea de nuevo. Aquellos líderes humildes no confían en su sabiduría, en su preparación, en lo que yo he logrado, en los dones, en los talentos. Al final mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Yo no puedo confiar en lo que yo he preparado aquí del taller, en que lo haya hecho bien, en que lo haya hecho mal, en que os haya gustado, os haya aburrido. Mi confianza tiene que estar puesta en el Señor, en el Señor. La humildad es la característica número 1 de las personas que Dios usa. Dios busca personas que sean humildes.